Es que, hermano, todo lo que Dios toca transforma. Eso es lo grandioso, eso es lo maravilloso. Él ve lo que va a hacer en nosotros. Dios no está viendo nuestro presente. Dios está viendo nuestro futuro. Él no está viendo tu fracaso. Él no está viendo tu desánimo. Él no está viendo tu desinterés. Él está viendo lo que Él va a hacer contigo en su nombre. Dice la palabra, cuando Jesús vio a Pedro, Jesús no lo vio como un pescador, lo vio como una roca, lo vio como un evangelista, no lo vio como un pescador, lo vio como un hombre que iba a ser usado por Él a través de su Espíritu Santo, y que a través de este hombre, hermano, miles y miles iban a ser transformadas. Dios te va a transformar de una u otra manera. No hay hombre que lo busque al Señor. Ninguno de nosotros lo buscamos a Dios, ¿verdad? Él nos buscó. Dice la Escritura que Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham, padre de las multitudes. ¿Cómo era Abraham? ¿Era padre de multitudes? No era. No tenía ni siquiera hijos, pero ya el Señor, cuando lo llamó, hermano, no miró el presente, miró el futuro. Entonces le dijo, tú ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, a padre de multitudes. Cuando Dios vio a hermano Jacob, no vio a Jacob como un hombre de mentira, como un hombre de astucia, como un hombre de engaño. Dios lo vio como un propósito precioso para su pueblo, para su nación que Él había escogido. ¿Y qué le dijo el Señor? Ya no te llamarás Jacob, te llamarás ahora Israel. ¿Cómo el Señor comienza a cambiar el nombre? ¿Por qué? Porque el Señor estaba no viendo el presente, estaba viendo el futuro. Dios no ve nuestro presente, y eso es lo que usted tiene que darse cuenta, porque muchas veces no le servimos a Dios porque nos sentimos inmundos, nos sentimos impuros, nos sentimos fracasados, nos sentimos inútiles, nos sentimos pecadores. Pero Dios no está viendo esas cosas. Él ve cosas grandes y maravillosas que Él puede obrar a través de ti, a través de mí. Si nos vamos al Nuevo Testamento, acabamos de hablar acerca de Pedro. Nunca se imaginó Pedro que, siendo un hombre de carácter impulsivo, llegara este hombre a evangelizar, a llevar las buenas nuevas. Nunca miró al Señor a Pedro como un cobarde, como un miedoso, como un hombre lleno de ¿qué? De la fe en el Señor. Podemos mencionar incluso a Mateo, que el pueblo lo odiaba, lo aborrecía. Ese era el presente. El presente de Mateo era un ladrón que le quitaba más de lo que tenía que él cobrarle al pueblo. Pero ni él se imaginó que un día que el Señor se le apareciera fuera para transformar su vida. Y nunca se imaginó ni pensó que él iba a escribir un libro acerca de Cristo Jesús. Pasó a la historia siendo parte de uno de los libros del Evangelio. Eso es lo que le pasó a Pedro. Dios lo transformó y lo cambió de cobarde, de miedoso, incluso hasta negar a Cristo Jesús. ¿Cómo terminó, hermano? Evangelizando, dice las Escrituras, a más de 3,000 personas. Eso es algo poderoso. ¿Cómo usted se ve? ¿Cómo usted se está viendo el día de hoy? Tal vez usted se ve y dice, creo que yo no tengo propósito. Yo creo que no sirvo para hacer esto, para hacer otro, lo otro para Dios. Es lo que nosotros nos vemos, pero no es lo que Dios ve en nosotros. Entonces dice el Señor, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué cosa, hermano? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Queremos tantas cosas, pero no vemos nuestro futuro. Y nuestro futuro, hermano, no está muchas veces en las cosas materiales, porque dice la palabra que todo viene por añadidura. Tú le sirves a Dios y quédate tranquilo y con fe que todas las cosas van a venir por añadidura. Tú tal vez hoy en estos momentos te sientas debilitado, pero algo que yo sé, el Señor
no ha terminado con ninguno de nosotros. Él sigue trabajando, Él sigue obrando en la vida de cada una de las personas. Si Dios nos llamó para transformar esta tierra, porque así como aquel tiempo, la maldad también se había multiplicado. Y hoy en día vemos cómo la maldad avanza y sigue avanzando con mayor fuerza. Pero la pregunta es, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los cristianos que están llenos de la presencia del Espíritu Santo? Vamos a hablar acerca de la vida de otro hombre. Nunca se imaginó que aún siendo un hombre religioso, sin embargo, Dios iba a salir a su encuentro. ¿Hablamos de quién? De un hombre al cual Dios ni siquiera le cambió el nombre, porque tenía dos nombres. Dice la Escritura que tenía un nombre judío, un nombre romano, llamado Saulo de Tarso. Ese nombre Saulo era el nombre judío de él. Pero el nombre romano de Saulo era Pablo. Pero ¿por qué no se lo cambió el Señor? Es que Dios tenía que usar a Pablo para que él pudiese evangelizar a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Gente de diferentes naciones que no conocían ni sabían nada acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, aún siendo Pablo un hombre religioso, hermano, sin embargo, dice las Escrituras que Jesús salió al encuentro de él y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Esa palabra lo transformó, porque siendo un hombre que perseguía a la iglesia, que buscaba a los cristianos para matarlos, sin embargo, hermano, jamás se imaginó que Dios lo iba a usar para ser un instrumento del Señor. Y en vez de matar, en vez de perseguir, ahora ¿qué hacía, hermano? Predicó la palabra del Señor. Y ya no había un lugar donde Él no fuera, donde Él no llevara el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Muchos vivimos una religión, porque si yo le pregunto aquí si conocen a Jesús, me van a decir que lo conocen. Pero una cosa, hermano, es conocer a Jesús. Pero otra cosa es que nosotros hayamos tenido un encuentro con Él. Pablo sabía de Jesús. Pablo sabía de la palabra de Dios. Pero Pablo nunca había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Tuvo que tener ese encuentro personal para este hombre poder cambiar y ser transformado. Yo puedo venir a la iglesia y decir que vengo a Cristo y con Cristo, pero la pregunta es, ¿has tenido un encuentro personal con Él? Por eso es necesario que todo creyente tenga una conversión verdadera. Cuando hay conversión, hermano, hay transformación. Es decir, que a Dios no le importa tu pasado. A Satanás le importa tu pasado. Porque siempre está ahí acusándote. No vales, no sirves, no puedes, no vas a lograrlo. Así es el enemigo. Pero el Señor te dice lo contrario. Tú puedes, tú lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque Él nos ha dotado ¿con qué? Con su Espíritu Santo. Y si estamos, hermanos, llenos de la atmósfera de la presencia del Espíritu Santo, entonces hay un poder dentro de nosotros que va a hacer que nosotros desechemos todo lo que un día fuimos. Es decir, vamos a borrar nuestro pasado. Vamos a borrar incluso hasta nuestro presente y nosotros comenzamos a ver con los ojos de Dios nuestro futuro. Mírense lo que Dios puede hacer con ustedes. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. Instrumento escogido me es este, porque Dios nos capacita. Es decir, Dios capacita al que le va a servir. Cuando Cristo entra a nuestra vida, en otras palabras, nuestro pasado muere. Hoy tengo a Cristo, mi pasado ya murió. No tengo por qué resucitar. Hay gente que vive resucitando el pasado. Y el Señor, ¿qué nos ha dicho? Que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si Él no se acuerda de nuestro pasado, entonces ¿por qué tú tienes que resucitar algo que ya sucedió? Algo que ya aconteció, hermano, y que debe de estar muerto y enterrado. Hoy vive Cristo en nosotros, y como vive Cristo en nosotros, tenemos que tener una vida
apasionada para el Señor. Sí ve lo que hizo el Señor con el apóstol Pablo. Tanto fue la transformación que tuvo Pablo, que este hombre, hermano, vivía apasionado haciendo la obra del Señor. No había nada que lo detuviera, ni los naufragios, ni las prisiones, ni las golpizas que le daban. No había nada que lo pudiese parar, amada iglesia. ¿Por qué? Porque era un hombre transformado. Y cuando Dios transforma a un cristiano, hermano, se vuelve un cristiano apasionado por el Señor. Su transformación llegó a tal punto que él no podía dejar de predicar, aun cuando estaba en las cárceles, maniatado, encadenado. ¿Qué hacía Pablo? Alababa el nombre del Señor. Nunca dejó de predicar. Ni tampoco hizo él las cosas porque tenía talento. Lo hizo, ¿por qué? Porque vivía enamorado, se enamoró. Que el Señor Jesús no busca personas perfectas. Por eso dice su palabra que Él escogió a quienes, a los más viles y menospreciados. No ve personas perfectas. Lo que busca el Señor es gente, hombres y mujeres, que se pongan a los pies de Él. Creyentes, con ese mismo espíritu que de amar las almas. Creyentes, con ese mismo espíritu, hermano, de hacer la voluntad de Cristo. Jesús vino a esta tierra porque tenía el amor de su Padre, el amor de salvar, el amor de dar vida, de provocar un cambio, de provocar una transformación en la vida de las personas. Jesús nunca vino a la tierra a señalarte, nunca vino a ver tus defectos, a ver tus errores. Nunca le dijo a nadie fracasado, nunca le dijo, hermano, a nadie que no servía. ¿Por qué? Porque Él iba más allá mirando el futuro de cada ser humano, lo que podía hacer a través del Espíritu Santo. La iglesia en estos tiempos, hermanos, necesita tener ese mismo amor. Dice la palabra del Señor que Pablo murió firme. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Podremos decir tal vez nosotros eso? ¿Cuántas batallas estás peleando hoy? ¿Cuántas batallas estás librando hoy? Pero cuando no hay obediencia y donde hay frialdad, hermano, Dios no puede hacer absolutamente nada. Dios no opera con cristianos fríos. ¿Cómo vamos a cambiar esta sociedad? ¿Cómo vamos a cambiar este país? La gente hoy en día lo que está es haciendo programas. ¿Cómo vamos a cambiar esta nación? Esta nación va a cambiar con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús transformó la vida de Pablo, Él también puede transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos da un nuevo propósito a todos, para ser instrumento de Él, para ayudar. Y también Dios es un Dios de cambio. Dios vino a cambiar al pecador. No vino el Señor Jesús a enviarlos al infierno. Vino a cambiar al pecador. Pablo era un pecador. Mateo era un pecador. Jacob era un pecador. Pero esa gente fueron transformadas y cambiadas. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de todos y cada uno de nosotros. Tal vez, hermano, tú ni te das cuenta, pero Jesús te está viendo a ti como un predicador. Pero tú no lo ves. Pero el Señor lo está viendo. Tal vez te esté viendo como un evangelista. La pregunta es, si yo soy un instrumento de Dios, ¿para qué quiero ser ese instrumento? ¿Para ser famoso? ¿Ah? ¿Por ganar dinero? ¿O por salvar almas? Porque hay gente, hermano, que quiere servir al Señor por fama. Hay gente que le quiere servir a Dios por ser importante, por ser conocido, por trascender. Pero cuando Dios nos llama, hermano, no nos llama a ser famosos, nos llama a servirle, porque el tiempo, hermano, se está acabando. Ustedes pueden ver las noticias, la televisión, anuncian desastres,
No sabemos el día y la noche en que suceda, pero lo único que sabemos, hermanos, que Dios guarda y guardará a sus hijos como la niña de sus ojos. Porque Dios nunca va a dejar de seguir transformando la vida de las personas.